Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a presentarle nuestro proyecto de matemática. El problema que nos tocó fue estadística, conformado por integrantes Micaela Quispe, Sebastián Coronado y Cris Carrasco. El problema fue, dice, los soldados que perciben los sueldos que perciben los empleados de dos empresas del mismo sector se muestran en la tabla que aparece a continuación. Los sueldos son de 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800 y 800, 900, con dos empresas, M y N. La primera pregunta nos dice, calcula el sueldo promedio de los empleados de la empresa M, que ganan menos de $600. Y la B dice, calcula el sueldo promedio de los empleados de la empresa N, que ganan por lo menos $600. Para eso, la estrategia que hicimos fue leer el problema hasta lograr comprenderlo. Para eso tuvimos que leer el problema 4 o 5 veces porque no comprendíamos. Y en la segunda, plantear las fórmulas que vamos a utilizar. Por suerte, al inicio de la página decían las fórmulas, así que nada más seleccionamos las que íbamos a utilizar. Y después encontramos otros ejemplos donde se usan estas fórmulas para comprender mejor. Para esto vimos videos de YouTube donde utilizaban estas fórmulas y así logramos entender perfectamente cómo debíamos utilizar la fórmula y en qué datos debíamos poner en cada parte de la fórmula. Y de ahí empezamos a resolver el problema. Y utilizamos la secuencia del Design Thinking para esto. Así que ahora mis compañeros le van a explicar el procedimiento. Bueno, continuando con el procedimiento de mi compañera Micaela, ahora vamos a pasar a explicar el cuadro, el cual está conformado por los intervalos del sueldo que recibe el número de empleados de cada empresa. Este está conformado por el sueldo de los que ganan de 400 a 500 soles y así sucesivamente hasta los 900. Y en este caso, en la primera pregunta nos pedían calcular el sueldo promedio de los empleados de la empresa M que ganan menos de 600 soles, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí se encuentra marcado que el número de empleados, que después sería el intervalo 400 y 500 y 500 y 600, el cual es el máximo que se puede ver, el cual está entre 20 y 25, y el total de empleados que conllevan este factor sería de 45, debido a que solamente nos piden los que ganan menos de 600 soles de la empresa M. Bueno, aquí podemos ver el procedimiento el cual tuvimos que llevar, donde lo que tenemos que hacer primero es hallar el promedio de cada empresa, pues, ¿no? En el primer caso, de los dos primeros intervalos, y en el segundo poder aplicar una fórmula, la cual era para sacar el promedio, que era la media por el número de empleados sobre el total. En este caso, para el primer intervalo sería la media de 400 más 500, que es el primer intervalo, entre 2, que saldría 450. Entonces eso se multiplicaría por 20 después, pero ya pasaremos a eso luego. En el segundo intervalo, este sería conformado por 500 y más 600, donde eso también se divide entre 2, que sería el total 1100, y esto nos daría una media de 550. Finalmente, esto lo convertimos, esto se multiplicaría por la cantidad de empleados de cada uno de la cantidad de empleados, 20 y 25, y el primero sería 900 y el segundo saldría 13.750. Y finalmente, al final tenemos que sumar los dos intervalos y dividirlos entre el número de empleados, que eso sería en total 505,56, sería el promedio de lo que ganan usualmente los empleados que ganan menos de 600 soles.
ese es el promedio. Ahora pasaré a explicar el segundo problema, así como la conclusión de este. En este segundo problema, o en la segunda pregunta, se nos pide descubrir cuál es el promedio del ingreso de las personas de la empresa N que ganan más de $600. El procedimiento para eso es relativamente sencillo. Simplemente debemos multiplicar la cantidad de promedio entre la cantidad promedio que ganan, eso quiere decir, del rango de 600 a 700 vendría a ser 650, del rango de 700 a 800 viene a ser 750, mientras que en el rango de 800 a 900, 850. Esto multiplicado por la población de cada uno de estos intervalos, dándonos los resultados de 9.750, 18.750 y 17.000. La sumatoria de todos estos debería darnos 45.500. Esto pasa a ser dividido entre 60, dándonos el resultado 758,33. Dándonos así la respuesta de cuál es el promedio que las personas que ganan más de $600 es, bueno, en este caso $758,33. Podemos así concluir que el método utilizado es el más idóneo. Además de ello, se puede usar en múltiples otros problemas, y esto se debe a la forma en la cual está hecha, debido a que es una función, como podemos ver, que es la función en la cual se multiplica el grupo de valores. Por ejemplo, en este caso donde vimos el grupo de 400 a 500, en donde se multiplica después por el valor absoluto o valor absoluto de los datos presentados, ¿no? Esto se divide por el número total y así nos da el producto, el cual es el mostrado, obteniendo así una respuesta idónea. Y esto se puede utilizar, por ejemplo, supongamos, ¿no?, en el siguiente problema que voy a plantear. Supongamos que se tiene que hay un promedio de un grupo en el cual en promedio se juegan 2 a 3 deportes, 3 a 4 deportes, 5 a 6 deportes. Y tenemos un grupo de 10 hombres, 20 mujeres en el grupo de 3 a 4, mientras que, y bueno, no así se tiene esta tabla, ¿no? Entonces se puede aplicar exactamente el mismo método para encontrar cuál es en promedio, por ejemplo, el número de varones que juega más de 5 deportes. Se puede usar de la misma manera, así como el número de personas también puede decirse. Por ejemplo, se puede sumar ambos, tanto de mujeres como hombres, y se obtiene el número de personas total. Este es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar esta fórmula y este método en general para realizarse los problemas matemáticos en relación a datos agrupados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias de parte de mis demás compañeros.